En España, pocas leyes han generado tanta controversia como la nueva ley de amnistía aprobada en 2024, una norma que ha dividido al país, ha encendido el debate político y ha abierto un interrogante sobre el futuro de la relación entre Cataluña y el resto del Estado. Para unos, esta ley es un acto de reconciliación, un gesto de valentía política que busca cerrar una herida abierta desde el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Para otros, es una traición a la Constitución, una cesión inadmisible a cambio de poder y un golpe directo al principio de igualdad entre todos los españoles. ¿Pero qué significa realmente esta ley y por qué ha generado tanta polémica? Para responder a esa pregunta, primero tenemos que remontarnos al contexto histórico que dio origen a todo este conflicto. En 2017, Cataluña vivió una de las mayores crisis políticas de la democracia española. El Govern de la Generalitat organizó un referéndum de independencia declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Las imágenes de urnas requisadas por la policía y de ciudadanos enfrentándose a las fuerzas de seguridad recorrieron el mundo, y días después el Parlamento aprobaba una declaración unilateral de independencia que no tuvo efectos prácticos, pero que desató una tormenta política sin precedentes. El gobierno central respondió aplicando el artículo 155 de la Constitución, destituyendo al Govern, asumiendo directamente las competencias de la comunidad autónoma e iniciando un proceso judicial que llevó a prisión a líderes como Oriol Junqueras y al exilio a figuras como Carles Puigdemont, que se instaló en Bruselas. Desde entonces, el independentismo denunció persecución política, mientras que el Estado defendió la aplicación estricta de la ley. Una fractura que, lejos de cerrarse, se enquistó durante años en la sociedad catalana y española. La nueva ley de amnistía pretende precisamente dar carpetazo a ese ciclo judicial, a diferencia del indulto, que perdona la pena, pero mantiene el delito. La amnistía borra por completo la responsabilidad penal, como si los hechos nunca hubieran ocurrido. En este caso, la norma afecta a centenares de personas encausadas por delitos de desobediencia, malversación, desórdenes públicos y otras conductas vinculadas al proceso. Cometidas entre 2011 y 2023 se incluyen políticos, activistas, funcionarios e incluso algunos agentes policiales, pero quedan excluidos los delitos de terrorismo, enriquecimiento personal o corrupción ajena al proceso soberanista. En la práctica, esto significa que Puigdemont podría regresar a España sin temor a ser detenido, que Junqueras y otros líderes ven desaparecer las inhabilitaciones que pesaban sobre ellos y que decenas de activistas dejan atrás procesos judiciales que les habían condicionado la vida durante años. Para los independentistas, es una victoria histórica que valida su lucha. Para la oposición, un pacto oscuro de Pedro Sánchez con los partidos separatistas a cambio de apoyos parlamentarios que le permiten mantenerse en el poder. Las reacciones han sido inmediatas y muy polarizadas. En el Congreso, el Partido Popular y Vox han acusado al presidente del gobierno de vender España, de claudicar ante quienes rompieron la legalidad en 2017 y de poner en riesgo la unidad nacional. Para él, la amnistía supone una ruptura del Estado de Derecho y una humillación para los millones de españoles que respetan las leyes. Por el contrario, el Partido Socialista Obrero Español y sus socios defienden que la medida es necesaria para abrir una etapa de diálogo, superar el bloqueo y devolver la política al terreno de la política, en lugar de los tribunales. En Cataluña, las celebraciones independentistas contrastan con la frustración de los sectores unionistas, que ven como los responsables de un desafío frontal al orden constitucional quedan libres de toda responsabilidad. Las manifestaciones en las calles de Madrid y Barcelona muestran esa división en banderas españolas, ondeando contra la amnistía y esteladas, celebrando el regreso de exiliados. Pero la ley no solo tiene efectos internos, también afecta a la proyección internacional de España. Bruselas mira con atención el caso, especialmente en lo que respecta al uso de fondos europeos y a la credibilidad de un Estado miembro que ha vivido una de las mayores crisis territoriales de Europa Occidental en las últimas décadas. Los defensores comparan esta amnistía con la de 1977, que permitió cerrar heridas de la dictadura franquista y consolidar la transición democrática. Los detractores responden que aquella fue una medida para pasar de un régimen autoritario a una democracia, mientras que esta es una concesión a un movimiento que desafió abiertamente la Constitución de 1978.
Además, algunos juristas consideran que la ley puede chocar con principios básicos de igualdad, pues se concede un perdón colectivo a un grupo concreto de ciudadanos por motivos políticos, algo inédito en la democracia reciente. El impacto de esta medida en el futuro político de España es incierto y abre varios escenarios. En el más optimista, la amnistía permite rebajar la tensión, facilita la vuelta de líderes independentistas al debate político normalizado y sienta las bases para una negociación seria sobre la financiación autonómica y el encaje de Cataluña en el Estado. En el más pesimista, el independentismo interpreta la medida como una victoria total y redobla su apuesta por un referéndum vinculante, lo que podría llevar a un nuevo choque con el Estado. Y en el escenario intermedio, que quizás sea el más probable, la amnistía resuelve los problemas judiciales, pero no cura la fractura política ni social, dejando a España en un estado de polarización permanente. Lo más llamativo de todo es cómo este debate refleja la profunda división de la sociedad española. Según encuestas recientes, prácticamente la mitad de los ciudadanos considera que la amnistía es necesaria y positiva, mientras que la otra mitad la ve como un error gravísimo. Este chimpachi técnico que se repite elección tras elección muestra que España no solo está dividida entre izquierda y derecha, sino también entre quienes creen en la negociación y quienes defienden la firmeza frente al independentismo. Pedro Sánchez, con su apuesta por la amnistía, ha decidido jugarse su capital político en esta estrategia. Si logra que la medida abra un nuevo tiempo de diálogo, pasará a la historia como el presidente que desactivó el conflicto catalán. Si fracasa, será recordado como quien debilitó al Estado y fortaleció al separatismo. En definitiva, la nueva ley de amnistía no es solo una norma jurídica, es un símbolo de la España actual. These tensions, de sus heridas abiertas y de su búsqueda constante de equilibrio entre unidad y diversidad. Para Cataluña, significa el cierre de un ciclo judicial que duró más de una década y el regreso de sus líderes más emblemáticos. Para España supone enfrentarse de nuevo a la pregunta de siempre: ¿es posible convivir en un Estado plural sin poner en riesgo la unidad nacional? El tiempo lo dirá, pero lo cierto es que esta ley marca un antes y un después en la política española, y que sus consecuencias se sentirán durante muchos años. La gran incógnita es si será recordada como el inicio de una etapa de reconciliación o como la chispa que encendió una nueva fase de conflicto. Mientras tanto, los ciudadanos observan con expectación, unos con esperanza, otros con miedo, pero todos conscientes de que lo que está en juego es mucho más que una ley, es el futuro mismo del país.